Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia parece, así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de las otras cosas. Segmento: los aportes de la historia. Bien, y en el poquito tiempo que nos va quedando vamos a recordar que un 25 de julio de 1960 se realizaba oficialmente la apertura de la primer colada en el Alto Horno María Liliana, ahí en lo que era Somisa por aquellos días, con la presencia del entonces presidente Arturo Frondizi. Ahí toda una preparación, un mise en escena que hacía que a partir de determinado el discurso del presidente se pusiera en marcha el horno, y en 25 minutos creo que fue el tiempo que tardó en salir el primer chorro de acero líquido. De Arrabio, se llama. De Arrabio, claro, por los canales y bueno, y todo con la presencia de todos los medios y demás. Se ponía en marcha lo que cualquiera que mirara o se pretendía poner en marcha un despegue de la industria nacional que estaba vedada a la Argentina. Lo hemos tratado de explicar y creo que lo hemos en algún punto lograr en el libro. O sea, Somisa no tenía mucho que ver con el papel que le habían asignado a la Argentina en el reparto internacional del trabajo. Argentina quedaba, y está muy demostrado el día de hoy, solamente para proveer de materias primas básicas, granos, muy poca cosa con algún agregado técnico, porque no es eso lo que se le pide a la Argentina. Entonces esta idea de Somisa era realmente un oxímoron en sí mismo, y lo demostró. Y bueno, nunca llegó a ser eso de la fábrica, la industria que creara herramientas para otras industrias, que fortaleciera el proceso industrial, porque la Argentina no tuvo un desarrollo industrial, pero no tuvo un proceso de industrialización que lo pretendiera, aunque sea desde una burguesía nacional con cierta independencia hacia el capitalismo, hacia el imperialismo. Pero bueno, ese 25 de julio se abría oficialmente lo que fue Somisa, que prácticamente fue y sigue siendo de alguna manera el corazón productivo y de vida de esta zona, San Nicolás, Ramallo, hasta Rosario, todos los pueblos que están en el camino, que fue entregada a precio vil por el gobierno de Menem, por imperio y por designio de las órdenes que bajaban de Estados Unidos, y que contó con la aquiescencia, con los buenos servicios de un dirigente sindical que aún hoy estaba en aquel día, estaba antes de aquel día, mucho antes, estuvo en aquellos días y sigue estando hoy, como es Naldo Brunelli. Sí, habría que pensar también sociológicamente, hablando ahora de la ciudad y de la zona, ¿no? ¿Qué significó Somisa? San Nicolás, antes de Somisa, era una aldea de viñateros, de productores agrícolas, con un centro y una aristocracia muy asentada. Y cuando empezó la construcción de Somisa, empezó a venir gente de distintas zonas del país, del interior, de países limítrofes. Empezaron a escucharse acentos que no eran propios de acá. Eso enriqueció notablemente la población, sociológicamente, digo. Se empezaban a escuchar otras músicas, otras formas de hablar, y al mismo tiempo me parece también hizo que esa aristocracia del centro de San Nicolás se cristalizara un poco más en sí misma, se cerrara sobre sí misma, aplicara digamos como una especie de recurso defensivo hacia lo que se veía como una invasión de morochos que venían del interior, que venían a trabajar y demás. En algún momento San Nicolás fue la ciudad del pleno empleo, la ciudad donde los propios trabajadores cuentan que vos vivías en Pulmón, en Villa Pulmón. Todas las mañanas te levantabas, ibas a una esquina X y pasaba un camión y te levantaba, y si había 100, levantaba 100 y iban a trabajar en la construcción de Somisa.
y de esa manera se vivía en San Nicolás. Pensémoslo, ¿no?, hoy desde la perspectiva de esta ciudad postindustrial, podríamos decir, del cordón postindustrial en general, donde tenemos una desocupación y subocupación incluso mayor que la media nacional, tanto sea San Nicolás, Villa Constitución, a la zona que abarca. Pensémoslo también desde esa perspectiva, lo que significó, lo que significaba en su momento Somisa. Muy bien, con este, a ver, me niego a decir recuerdo, porque como opera en nuestros días, recuerdo sí de una fecha de la que ya han pasado más de 50, casi 60 años, de una historia que todavía no está cerrada, esperemos que todavía no.